Ahí está. Entonces, chiquillos, vamos a ver que los temas que entran en la evaluación de este día 2 son todo lo que ya hemos visto, es decir, no nos falta nada para poder volver. ¿Qué entra en esta evaluación, chiquillos? Lo que es una fuerza, también eso que vimos de que las personas tienen fuerzas o no. Vamos a ver efectos de las fuerzas, recordando esto de que si eran por deformación o por movimiento, o sea, si las fuerzas generaban deformación o movimiento de los cuerpos, y lo de fuerza neta, donde teníamos que sumar las fuerzas en igual sentido o restarlas si iban en sentidos contrarios, y esa clasificación que vimos el último día, el jueves pasado, sobre las fuerzas por contacto o las fuerzas a distancia. Así que esos 4 temas, chiquillos, son los que van a entrar en la prueba del próximo 2 de septiembre, es decir, 19, 26, nos quedan todavía 2 jueves antes de esta clase. La próxima semana vamos a hacer una ejercitación con nota acumulativa, que va a ser, ya esto es solamente para practicar. La próxima semana hacemos una actividad con nota acumulativa de este contenido. El jueves siguiente repasamos la materia, hacemos un repaso, vamos a hacer un resumen de todo, para que ustedes puedan tenerlo y contar con él y poder ¿cómo se llama? Prepararse mejor para la evaluación. Y el día 2 ya tenemos la prueba. Así que materia como tal no vamos a seguir viendo, solo vamos a dedicarnos, vamos a tomarnos nuestro tiempo, un buen tiempo para reforzar y revisar todo esto. Entonces, hoy día hacemos la primera práctica, las próximas semanas hacemos la segunda práctica que va a ser con nota. La subsiguiente hacemos un resumen general de la materia, donde pueden aclarar sus dudas. Yo voy a hacer un cuestionario con preguntas tipo de prueba que ustedes también pueden ir revisando para que vayan más o menos guiándose de cómo va a ser la prueba, una especie de pre-prueba, por así decirlo, y el día 2 tenemos la prueba. No hay problema, Maxi. Maxi, estamos hablando de la prueba del día 2, comentándoles que hoy día vamos a hacer una primera práctica de estos conceptos. La próxima semana hacemos una segunda práctica que va a ser con nota acumulativa, y la subsiguiente, el 29, el 26, vamos a hacer un repaso general, un cuestionario que vamos a subir ahí, que lo vamos a ir resolviendo entre todos, y ya el 2 de septiembre, como bien dice, chiquillos, es la evaluación misma. No se preocupen, chiquillos, que vienen llegando, por eso estoy volviendo a explicar lo que vamos a hacer como lo que es nuestro cronograma de lo que nos queda esta semana en el año. Chiquillos, como sé que la próxima semana les vuelva a tocar a venir otro grupo, viene el grupo 2, al colegio, la actividad va a ser una guía que van a tener que resolver, los que vengan la tienen que hacer aquí, en 40 minutos la van a hacer sin ningún problema, porque la guía va a tener 5 preguntas, 5 o 6 preguntas. La resuelven y me la entregan. Los que no les toque venir la próxima clase, chiquillos, la tienen que hacer en su casa, escribirla a mano, resolverla a mano, le toman foto y la cargan al Classroom. Así que va a ser las mismas condiciones para los dos grupos, que desarrollar la mano, subirla, en el caso de ustedes, en el caso de los que vengan al colegio, van a tener que entregármela de manera física. Así que vamos a tratar de igualar, de emparejar ahí las condiciones para los que vengan y los que no, para que sea justo para todas y todos. Muy bien. Veamos, ahí está. Entonces, como les decía, chicos, el objetivo de hoy va a ser repasar, entonces, aplicar los conceptos de fuerzas en la resolución de diversos ejercicios en esta primera práctica que vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a ir con esa práctica para que vayamos ya consolidando, por así decirlo, los aprendizajes. Y como les decía, antes de eso, vamos a hacer un repaso rapidito. Vamos a hacer un repaso rapidito, chicos, de estos conceptos para que vayamos ubicándonos con ellos. Tío, voy a mantener mi cámara apagada porque está un poquito inestable la conexión para que no se pierda el audio. Bien, vamos con este repasito. Lo primero que vamos a recordar, chiquillos, es esto los efectos de las fuerzas. Lo primero que vamos a ver entonces es repasar y recordar los efectos de las fuerzas. Demos un segundo, chiquillos. Entonces,
Los efectos de las fuerzas, chiquillos, vamos a recordar, eran estos dos efectos que teníamos posibles para las fuerzas que apliquemos a un objeto, que puede ser que el cuerpo genere movimiento o bien genere deformación. ¿A qué nos referíamos con movimiento? Nos referimos, chiquillos, a que cuando aplicamos la fuerza, el objeto se movía, cambiaba su posición. ¿Qué opciones tenía este cuerpo para moverse? Era que el cuerpo empezara a moverse, se dejara de mover, fuera más rápido o fuera más lento. Esas eran todas las opciones que teníamos para lo que pasaba si el cuerpo se movía. Mientras que cuando hablábamos del cuerpo se podía deformar, el cuerpo no necesariamente se mueve, pero la fuerza aplicada va a hacer que el cuerpo cambie su forma de manera temporal o de manera definitiva. Bueno, aplicamos la fuerza y el cuerpo se va a deformar, como puede quedar roto o deformarse de manera definitiva, es decir, no vuelve a su forma original, o bien vuelve a su forma original después, como puede ser el caso del elástico. Recordemos ese ejemplo que hicimos en la primera clase con la tiza y el elástico, donde al deformar la tiza no vuelve a su forma original la tiza, mientras que si deformamos el elástico, luego de dejar de hacer la fuerza, el elástico vuelve a su forma original y no pierde la característica que tenía al comienzo. Y por otro lado, al mismo tiempo, chicos, debemos tener claro que estas clasificaciones son al mismo tiempo, no son separadas entre sí. Las fuerzas se pueden clasificar según cómo se haga. Se pueden hacer por contacto o a distancia. Por contacto, chiquillos, recordemos que eran estas fuerzas que tenemos que tocar directamente el cuerpo para que se mueva. Tenemos que tocarlo directamente, mientras que las fuerzas a distancia son aquellas fuerzas en las que no necesitamos necesariamente, para la redundancia, que tocáramos el cuerpo para que se sintiera sus efectos. Y ahí dimos, por ejemplo, el efecto del viento, la fuerza de gravedad, los imanes, por ejemplo, son ejemplos de fuerzas en donde esos cuerpos no nos están tocando directamente, pero estamos sintiendo sus efectos de todas maneras. De esta clasificación, chiquillos, ¿hay alguna duda con alguna? La de movimiento y deformación o por contacto a distancia. ¿Tan claras estas clasificaciones de fuerzas? ¿Sí? ¿Cuál era la clasificación por contacto? Las fuerzas por contacto son todas aquellas fuerzas en donde necesariamente debemos tocar el objeto para aplicarle la fuerza. ¿Cómo? Tomar una botella y levantarla, empujar una mesa o empujar un mueble. A distancia es que no tenemos que tocar directamente el cuerpo o el cuerpo que genera la fuerza nos lo está tocando directamente para hacerle sentir sus efectos. Como la gravedad. Recuerda que la gravedad, el centro de la Tierra no está empujando hacia ella, hacia él, pero la Tierra no nos está tocando directamente. Entonces, es una fuerza a distancia. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí. Muy bien. Vamos con lo siguiente. Lo otro que vimos, que repasamos, es el concepto de fuerza neta, esta fuerza total que podía estar presente sobre un objeto que estaba siendo víctima, estaba recibiendo más de una fuerza a la vez. Entonces, podíamos clasificar la fuerza neta, chiquillos, en dos efectos que iban a depender de si las fuerzas se aplicaban en el mismo sentido o en sentidos opuestos. Si las fuerzas se aplican en el mismo sentido, chiquillos, esas fuerzas se contrarrestan o se complementan. Cuando eran en el mismo sentido, ¿se complementan o se contrarrestan? Cuando eran en el igual sentido, ¿complementar o contrarrestar? ¿Profe? ¿Cómo, Maxi? ¿Cuál es la pregunta? Que si las fuerzas se hacen en el mismo sentido, para el mismo lado, ¿estas fuerzas se están complementando o se están contrarrestando? Yo diría que Complementando. sí, Efectivamente, chiquillos, como dice el Maxi, las fuerzas cuando se hacen en el mismo sentido se están complementando, es decir, se suman sus efectos. Entonces, si van en el mismo sentido, las fuerzas se van a sumar y se va a conservar el sentido original. Es decir, si las dos fuerzas se hacen hacia la derecha, se complementan, se suman sus efectos y la fuerza resultante de ellas dos, la unión de esas fuerzas, sigue haciéndose hacia la derecha. Lo mismo ocurriría si van en sentido opuesto. En cambio, si las fuerzas se aplican en sentidos contrarios,
Aquí hablamos que las fuerzas se están contrarrestando. ¿Qué quiere decir esto? Que se están oponiendo sus efectos. Es decir, ahora sus efectos no se suman, sino que se restan. Para saber finalmente cuánta es la fuerza que resulta de esta lucha entre fuerzas en sentidos contrarios, debemos restar las fuerzas y el sentido de movimiento lo va a dar la fuerza más grande. Entonces, cuando son iguales, se suman y el sentido de movimiento se conserva. Cuando son distintas, en distintos sentidos, las fuerzas se restan y se conserva el sentido de movimiento de la fuerza más grande. Es decir, la más grande va a ganar siempre. ¿Quedó claro entonces estos tipos de fuerzas que se complementan y se contrarrestan las iguales distintos sentidos? Sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Los demás chiquillos? Chiquillos, me estoy haciendo la clase solamente al Maxi. Aquí la Liz dice que Ya, sí. Elizabeth. Ya. Muy bien. Veamos un ejemplo entonces para que quede más claro esta parte, antes de pasar a la actividad del día. Tenemos esta cajita de 2 kilogramos a la cual se le está aplicando dos fuerzas, una de 12 newton y una de 4 newton. ¿Cuál será la fuerza total? En este caso, la fuerza neta. ¿Qué es lo primero que podemos decir, chicos? En este caso, ¿las fuerzas se complementan o se contrarrestan? Se contrarrestan. Se contrarrestan, ¿cierto? Porque las de 2 y las de 4 van en sentidos opuestos. Si se contrarrestan, ¿se suman o se restan las fuerzas, chiquillos? Se restan. Se restan. ¿Cuánto daría se resta entonces? 8. 8. 8. ¿Y en qué sentido se movería la caja? A la derecha. El derecho. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza de 12 es mayor. Y aquí quiero detenerme también con algo. Otra pregunta, otra forma de ver este ejercicio es que yo les coloque esta misma situación, pero no le coloque las fuerzas. ¿Cómo yo puedo saber cuál es mayor si no me colocan las fuerzas, el valor de las fuerzas? ¿Qué información me podrían, qué puedo sacar del dibujo? Profe, la dirección a la que está yendo el objeto. ¿Ya? Una es esa, y los dos. Sin saber el valor de cada fuerza, pero están dibujadas las fuerzas con esas flechitas. ¿Cómo sé cuál es mayor? Fíjense el tamaño de las flechas. La que es más larga. La que es más larga. Newton fue súper claro al decir que no necesito, perdón, colocar el valor de las fuerzas en la figura, en la imagen, en este diagrama que él decía. Pero lo que sí tengo que respetar es guardar las proporciones en cuanto al tamaño de las fuerzas. Es decir, jamás puedo dibujar las flechas iguales si las fuerzas son distintas. Tengo que diferenciar en las flechitas cuál es la fuerza mayor. Es decir, perfecta pregunta de esta actividad de esta próxima semana o de la prueba. Observe la siguiente situación en donde se están aplicando diferentes fuerzas, las cuales se enumeran del número 1 al 5, o se orden de la A a la C. ¿Cómo puedo saber cuál es mayor sin saber su valor? Viendo el tamaño de la flecha. ¿Por qué? Porque se guardan las proporciones siempre. Newton fue súper claro. Si no quiere darse el trabajo de colocar los valores, al menos tenga cuidado con respetar los tamaños. Y ahí juega a favor, chiquillos, pueden hacer estas fuerzas en una cuadrícula, en un plano cartesiano y ocupar el plano cartesiano para ir, por ejemplo, si quieren una fuerza de cuadro, ocupar 4 cuadritos, una de 8 cuadritos, o que cada cuadrito valga 10 newton, no sé. Ahí usted va a ocupar la proporción que le sea más cómoda, pero debe respetar estos tamaños para que quede visualmente claro. Más adelante, tío, vamos a hablar de este concepto con mayor detalle que se llama el diagrama de cuerpo libre. Así se llama esto, que es el diagrama que Newton creó para representar las fuerzas. Y la regla número 1 de esto es, las fuerzas deben dibujarse proporcionales a su tamaño. Es decir, no puede hacer todas las flechas iguales. Debe marcar bien el tamaño de cada uno. ¿Quedó claro eso, chiquillos? Sí, profe. Bien. Entonces, hora de práctica, chiquillos. Les invito a que se conecten
a la página que sale ahí, chiquillos, dice ahí, joinmyquiz.com, una página que nos va a servir ahora. Les pido por favor que se conecten a esa página, y cuando entren a esa página les va a pedir un número, un código. Cuando yo les digo, chicos, en un momento voy a crear, inmediatamente, dame un segundo que estoy buscando el código justamente, para que ustedes entren directamente a la prueba y hagamos esta práctica. Déjenme que está un poquito lento la aplicación. Pero ya entraron a la página, tíos, entren por mente a la página, te sale que diga ingrese un código, Profe, ¿sí? yo estoy de las cosas que anotamos sobre los efectos de la fuerza. ¿Mm? Un ejemplo de movimiento que quedaría claro, ¿cuál sería? ¿Quería ir a qué? Un ejemplo de movimiento que sea claro, como cuando alguien escribe la palabra movimiento, lo que le llega a pensar en la mente. Es que la palabra movimiento ya de por sí lo dice Maxi, ya como que de por sí está, no requiere mayor explicación. Mm. Entonces la voy a dejar en blanco. Claro, como movimiento, ¿cachai? Que se mueve, como todo eso, no requiere mayor explicación porque ya el hecho de que se mueva, la acción de mover va a estar dado por una fuerza. Ya, ¿se conectaron a esa página, chiquillos? Sí, estoy acá. ¿Sí? Ya, denme un segundo que voy a iniciar la prueba aquí en vivo para que también lo puedan ver. Modo clásico. Ya. Les aparece, chiquillos, que deben ingresar un código, ¿cierto? Así ¿O es. no? Ya. El código está ahí en el chat. Es 734439. Yo aquí, de aquí voy a ir viendo quiénes se conectan. Dije, métanse, ingresen el código con su nombre y vamos a practicar. Esto es una actividad de práctica. Les recomiendo mucho que se hagan esta actividad a conciencia, porque la de la próxima semana va a estar muy similar, va a estar muy guiada a esto. De nuevo pasó lo mismo que el otro día, y el otro día pasó lo... Qué raro, chiquillos, si el otro día no, también pasó y yo le puse que no debían crearse cuenta. Qué raro. Sí, A profe, ver, me dice, tenéis que poner tu fecha de nacimiento. No, no, sí, no, y por no. ejemplo, ahora ¿qué Cata? No sé qué Cata se conectó, pero ella pudo... Créense la cuenta rapidito, chiquillos, es súper rápido. Qué raro. El otro día con el B pasó lo mismo, y yo cuando lo pruebo en mi casa no me deja entrar al tiro. 7, 3, Sí, 4, estoy 4. entre. Ya entró el Max, el Jesús, la Cata. Ya, créanse la idéntica, si no, no les da para tomar. De hecho, les recomiendo que se creen la cuenta de Quizzes porque la vamos a seguir ocupando. Así que les doy un momento para que lo hagan también. Para que se conecten más personas, chiquillos. Solo creen su cuenta con calma, no hay apuro. Y luego y empezamos a hacer la actividad. Vamos a esperar que se creen cuenta, chiquillos. Hay 22 personas conectadas, así que imagino que
voy a tener por lo menos unos 10 o 15 para trabajar. Ahí. Chiquillos, los que se metan con un nombre que no corresponde los voy a sacar del juego. Necesito que saquen sus nombres. Así que el que se puso Tío Piñi se va afuera. Me tiene que meterse de nuevo. Vamos a esperar un poquito, chicos, y hay 8 personas, vamos a esperar un poquito para que puedan empezar. Ya pues, chiquillos, no se conecta nadie más, vayan registrándose para que... Vamos, ¿con quién llegó ahora? La Isi y el Daniel también se conectaron. Profe, Dime. ¿usted está en el colegio ahora? Sí. Está bien. Ya. Chiquillos, hay 9 personas, voy a esperar, se ponen unos 3 más. ¿Alguien más va a participar que se está creando su cuenta? Que me avise para esperarlo. Tío, los que participen hoy día van a tener una consideración especial para las siguientes actividades. Trata de meterte de nuevo, Vicente. Ya, Sofi, ¿puedes esperar a la Sofi? Pero, profe, que no me carga. Ya. Eh, sí, Cristian, ahí apareciste recién. Ahí llegó la Isi. Oscar, Sofi, ¿pudieron? Voy a volver a pegar el código por si lo necesitan en el chat. Pero se les fue para arriba. Me avisan el Oscar y la Sofi. Voy a esperar al Oscar y a la Sofi que se conecten y entramos y le damos comenzar a esta actividad. Ahí llegó el Vicente de nuevo. Sofi, Oscar, ¿pudieron? Profe, se me está cargando. Ah, ya. Ya. Ahí llegó la Sofi. Profe, ya entré. ¿Sofi? Ya entré. No, todavía no me sales.
Y Oscar también todavía está cargando, supongo. Ya, chiquillos, no puedo esperarlos más porque si logran entrar, se pueden conectar en el camino. Si esto igual deja entrar que se entren después. Que nos quedan 10 minutos y quiero que alcancemos a ver. Así que vamos con la actividad. Fíjense que hay preguntas, chiquillos, que dicen que pueden marcar más de una opción. Ya, Oscar, igual te puedes meter ahora. Mira, ahí entraste. La Sofi también entró. Profe, ya terminé, creo. Ya, sí, es que aquí me va avisando quiénes faltan que terminen. Después hacen todos hayan respondido, voy a cerrar el juego para que podamos revisar los resultados finales. No se preocupen, chiquillos, si es que no les va bien o no en esto, si esto es la primera práctica, por eso la estamos haciendo antes de la actividad por nota para que se vayan guiando y se vayan fijando en qué vamos. ¿Cuántas personas hay? 13. Hay 13 personas. 16, ya. ¿Quién falta? Ya, falta la Cata, la Lisbeth, el Javier, el Oscar, el Jesús, la Sofi y la Isi. Que ahí me sale también quienes han avanzado. ¿Les falta alguna pregunta? Ya terminó la Vale. No, perdón, el Oscar. Falta el Javier, la Lisbeth, el Jesús, la Sofi y la Isi. Ya, tío, espera un momento que vamos a revisar el tiro. Vamos a ir revisando pregunta por pregunta esta parte, así que tranquilidad. Ya, la Isi, la Elizabeth, el Javier. Ahí terminó la Isi también. Falta la Sofi, la Elizabeth y el Javier. Ya, un minuto más, chiquillos. No podemos esperar más para que alcancemos a revisar las preguntas. Ya, muy bien, chiquillos. Vamos a terminar la actividad porque estamos justo en el tiempo. Ya, finalizamos la actividad. Vamos a revisar las preguntas.
Entonces, ¿cuál es la unidad de fuerza, chiquillos? Newton, no nos olvidemos que es el Newton la unidad de fuerza, en honor al señor Isaac Newton, que fue el que nos permitió conocer estas fuerzas y entenderlas más. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes fuerzas generan deformación? Ahí está bien, ahí decía, puedes marcar más de una. Es deformación, es decir, que se cambia la forma. Se aplastar una lata de bebida y romper una pared con un martillo. Aplastar la lata y también romper la pared con un martillo es aplicar una fuerza sobre estos objetos, haciendo una deformación que sea permanente en este caso. Sería una deformación permanente, es decir, no volverá ninguno de los dos objetos a su forma anterior. Esta era una de las más difíciles, chiquillos. Sobre un cuerpo actúan solo dos fuerzas, una de 40 y una de 30. Si se aplican en sentidos opuestos, ¿cuál de las siguientes fuerzas es o son posibles de obtener a partir de estas dos? Y podían marcar más de una. Esta pregunta, si no la tuvieron buena y marcaron una de las dos respuestas, quédense tranquilos que estaban bien. Si van en sentidos opuestos, chiquillos, las fuerzas de 40 y de 30 se tienen que restar, ¿cierto? 40 menos 30 da 10. ¿Qué sentido puede ser? ¿Positivo o negativo? ¿Por qué? Porque si la de fuerza de 40 es mayor, si la fuerza mayor que es 40 es positiva, se va a mover para la derecha. Pero si la fuerza de 40 hubiese sido negativa, la fuerza se movía hacia la izquierda. ¿Se entiende por qué podía ser 10 y menos 10 en este caso, chiquillos? Profe, ¿Por qué? Siempre puede ser, si es que no nos dicen para dónde van, puede ser positivo o negativo. Aquí en esta pregunta, Cata, nos decían para qué lado iban, pero si en una pregunta nos dijeran para dónde van, ahí tenemos que fijarnos el sentido final. Esta pregunta era como más abierta. Pero generalmente las preguntas de este estilo, Cata, son como la que salió en el ejemplo que hicimos antes de esta actividad, donde salió una de 14 por un lado y de 2 para el otro. Generalmente van a ser así, vamos a identificar claramente para qué lado se está moviendo el objeto. El positivo es hacia la derecha o hacia arriba. Y negativo es o hacia la izquierda o hacia abajo. Ya, muy bien, siguiente. Sobre un cuerpo actúan las fuerzas representadas en la figura. ¿Cuál será la fuerza del plano horizontal? 9 para la derecha, 4 para la izquierda, ¿cierto? Se restaban. 9 menos 4 son 5. Y como se mueve para la derecha, sería 5 positivo. Y finalmente, ¿cuál de las siguientes situaciones muestran fuerzas de contacto? Empujar un mueble y lanzar el balón de básquetbol. Si pusiste derecho, Maxi, está bien igual. Así que tranquilo. Si hubiesen puesto derecha, 5 hacia la derecha, está bien igual. De hecho, en el control, en la actividad de la tercera semana, si ponen 5 positivos, 5 hacia la derecha, 5 o pongan la flechita, están representándolo bien igual. Así que tranquilidad con eso. Entonces, ¿cuáles son fuerzas por contacto? Empujar un mueble o lanzar un balón de básquetbol. ¿Por qué? Porque en ambos casos, el mueble lo estoy tocando con mi cuerpo, con mis manos, empujar. Sí, que esta aplicación estoy aprendiendo a ocupar, así que tranquilo. Empujar un mueble, chiquillos, estamos tocando el mueble, el contacto, y el lanzar un balón de básquetbol, yo literalmente estoy tocando el balón con mis manos y aplicándole una fuerza tocando. ¿Ya? ¿Les gustó esta actividad, chiquillos? Para ir, se dan cuenta que este tipo de preguntas son las que vamos a tener en el control de la próxima semana, en la actividad de la próxima semana, en la prueba. Así que sí, vayan revisándolas. Voy a subir el video de la clase, voy a subir estas preguntas en un archivo aparte para que las revisen y vayan pensando más o menos cómo se van a ir enfrentando estas preguntas. Así que esto les va a servir. Ya, chiquillos, estamos en la hora para que se puedan ir a la clase siguiente, si es que tienen clases después. Dejamos la clase hasta aquí, esperando que todas y todos estén muy bien, atentos al Classroom, que voy a subir ahí la clase, y también para que revisen lo anterior y para que se vayan preparando para la clase que viene. Así que, acuérdense, la próxima semana actividad. Nos vemos entonces el próximo día jueves a esta misma hora. Así que cuídense, tío, que estén bien. chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao.